Vos sabés que se está quemando la Amazona, la selva. La están quemando a propósito, te cuento. Es un negocio millonario que hay detrás de todo esto. Están los tipos que talan la Amazona. Y eso ya no se puede hacer, pero lo han hecho. Incendian la tala y después vienen los que se quedan con las tierras para sembrar tierras que son fiscales, que son del Estado y es ilegal. Bolsonaro está dejando hacer todo esto. Detrás de los incendios hay negocios multimillonarios y están quemando el pulmón del mundo, del planeta como es el Amazonas. Desastre están haciendo. En ese país hay un presidente parecido a Macri que se llama Bolsonaro. Ni bien Bolsonaro tuvo la sorpresa que en la Argentina ganó, pero por paliza el peronismo, lanzó una catarata de amenazas contra el pueblo argentino, en una injerencia directa de un presidente extranjero a una cuestión interna del país. Eso no se hace. Bolsonaro amenazó hasta de irse del Mercosur si ganaba el peronismo. ¿Me entienden lo que estamos diciendo? O sea, a ver, si vos tenés un auto Fiat, el Fiat es binacional, una parte se hace en la Argentina, otra parte se hace en Brasil y se ensambla. Casi todos los autos que tenemos en la Argentina son mitad brasilero, mitad argentino. ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo vas a romper? ¿Por qué? Porque el pueblo vota de tal forma. Macho, eso ningún estadista o medianamente un presidente medianamente inteligente lo haría. Ahora, para entrar en contexto, vamos a hacer esta introducción, porque después vamos a hablar con un especialista en Brasil. La introducción se la vamos a dejar al diario de España, El País, que te lo presenta de esta forma el tema. Gracias de corazón, porque estábamos seguros que la Argentina necesitaba terminar con este tiempo y construir otra historia. Y estoy seguro que hoy los argentinos empezamos a construir otra historia. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. No venimos acá a restaurar un régimen. Venimos acá para crear una nueva Argentina, que tome en cuenta las mejores experiencias, que termine con este tiempo de mentiras y que le dé a los argentinos un horizonte mejor para el futuro. Hay nuevas declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, esto tras la victoria de Alberto Fernández en las primarias de Argentina este domingo. El mandatario ha asegurado que la nación suramericana se dirige a un caos, porque según él, los bandidos izquierdistas que ganaron los comicios van a seguir el rumbo de Venezuela. A principios de esta semana, el ultraconservador ya había advertido una crisis de refugiados en el caso de que el presidente argentino Mauricio Macri pierda las elecciones federales en octubre próximo. Lo de Bolsonaro, la verdad es que fue un error mío enredarme en las bravuconadas de él. Porque la verdad es que el vínculo entre Brasil y Argentina debe ser indisoluble. Somos socios demasiado profundos como para pensar que esto se pueda disolver por un presidente de coyuntura. Se llame Bolsonaro, se llame Alberto Fernández.
La verdad, entonces, medio me arrepentí de haber entrado en su juego. Si Bolsonaro quiere bailar ese tango, que no cuente conmigo. Mira, Bolsonaro finalmente es el presidente que eligieron los brasileños y tendré que, con todas las diferencias que tengo, tendré que ayudar a que Brasil y Argentina profundicen sus vínculos. Mi abuela decía que las cosas hay que tomarlas como de quien viene. Hay que tomarla como de quien viene. Bandidos izquierdistas, populistas chavistas, así nos trató Bolsonaro a los que votamos por Alberto Fernández. Dijo que amenazó con todo tipo de amenaza que podía hacer, las hizo. Entonces nosotros recurrimos a Rosmarie Segurado. Es una profesora brasilera de ciencias políticas, especialista en medios y nuevas tecnologías, una institución en Brasil. Con ella dialogamos sobre estos dichos, mal dichos, de este hombre que conduce los destinos de Brasil mientras Lula está preso. De esta forma hablamos con esta politicóloga brasilera. Gracias por estar en Informe Krivitsky esta noche desde Brasil, desde San Pablo, Brasil, ¿verdad? Eso es. Muchas gracias por la invitación. Faltaba más. Rosmarie, queríamos consultarte cómo se tomó, se interpretó por parte tanto del pueblo como de la dirigencia política toda del Brasil el triunfo aplastante de Alberto Fernández en la República Argentina en estas elecciones primarias que hubo en la Argentina. Bueno, primero a todos nosotros fue una sorpresa muy grande. No esperábamos, creíamos que sí habría una ventaja, pero no tan expresiva cuanto ha pasado. Y bueno, yo creo que hay distintas lecturas, distintas cuestiones sobre este tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablar de los grandes medios, sobre todo los periódicos que influyen mucho en la opinión pública, por supuesto, los tres grandes de acá, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo y O Globo. Estos periódicos tuvieron una presentación del resultado con dos enfoques. Por el lado del enfoque económico, una preocupación muy grande diciendo que, bueno, la vuelta del viejo populismo que no arregla las cuentas públicas podría ser problemas a Argentina. Esta una parte. Después, entre analistas políticos de los periódicos, distintas percepciones, pero mucho diciendo que la gran sorpresa es como que se frena un ascenso de fuerzas de derecha en el continente. Esto por un lado, y por otro lado, creo que las fuerzas más progresivas, tanto de los comentaristas políticos cuanto en la academia, en movimientos sociales, festejando mucho justamente por la preocupación muy grande de un conservadurismo que empieza a ganar espacio en nuestro continente y que estas elecciones serían un freno a eso. Un límite. Un límite, ¿no? Es decir, qué suerte que está ahí Argentina para no decir no es bien así, estamos demostrando que el pueblo argentino es un pueblo progresista que rechaza a estas dinámicas de derecha o de extrema derecha entre nosotros, ¿no? Entonces, esto de una manera. Por otro lado, creo que la declaración de Jair Bolsonaro, el presidente, ¿no? Es decir, una declaración que por toda la prensa, incluso por periodistas que defienden su gobierno, ¿no? ¿Fue criticada las declaraciones de Bolsonaro por la propia prensa brasilera? Sí, diciendo, es decir, porque Bolsonaro va a decir que es un desastre
de la posible vuelta, ¿no? del peronismo, del kirchnerismo, ¿no?, al poder. Del kirchnerismo a Argentina, y que si eso pasaba rompería con el Mercosur, parcerías comerciales con Argentina. Argentina es nuestro parcero comercial más importante en Latinoamérica. Así es. Esto sería, es decir, un impacto muy grande para Argentina, pero también para Brasil. Hay nuevas declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, esto tras la victoria de Alberto Fernández en las primarias de Argentina este domingo. El mandatario ha asegurado que la nación suramericana se dirige a un caos, porque según él, los bandidos izquierdistas que ganaron los comicios van a seguir el rumbo de Venezuela. Porque según él, los bandidos izquierdistas que ganaron los comicios van a seguir el rumbo de Venezuela. ¿Se puso en contra a la propia prensa en Brasil o hubo algún eco similar siguiendo al presidente? No, eso es decir, si fue, no hubo espacio para esta voz. Okay. ¿No? En general, incluso la parte más liberal o ultraliberal, podríamos decir así, rechazando la declaración. ¿Por qué? Porque aunque no le guste la vuelta del kirchnerismo, del peronismo, aunque critiquen las posturas económicas y políticas, ¿no?, del gobierno, ¿no?, de los gobiernos de Cristina, dicen un presidente no puede dar una declaración como esa de ruptura comercial con un parcero económico tan importante. Y muchos decían exactamente así: Bolsonaro se equivoca, ¿no?, al tratar a Argentina de esta forma, aunque no nos guste el resultado de las elecciones. Así de claro. Aparte, hay otro tema, que es la injerencia de un primer mandatario de un país tan importante como Brasil sobre la soberanía argentina, sobre la soberanía del pueblo que se expresó en las urnas, porque acá fue la mayoría del pueblo en las urnas, y él amenazando al pueblo argentino, ¿no? Estamos hablando de una injerencia directa. Sí, esto creo que tiene que ver con la característica extremadamente autoritaria de este presidente. Sí. Es así. Sí. De todo lo que no está de acuerdo con su opinión, lo trata de esta forma, ¿no? Y acá está pasando cosas tremendas, terribles en ese sentido. Pero claro, en el campo de las relaciones internacionales, es decir, Brasil siempre, en todos los estudios, es reconocida como el país que siempre tiene una relación diplomática muy tranquila con cualquier país que esté negociando. Más aún, ¿no?, cuando hablamos de un parcero histórico importante, yo no digo solo económicamente, ¿no?, aunque nos peleemos en el fútbol, esto es un hecho, pero es que de todo, ¿no?, es decir, entonces la gente se sorprendió con la violencia con que ataca, no a la candidatura, ¿no?, peronista, pero que ataca la decisión soberana del pueblo argentino de querer cambiar, ¿no?, de mando y es decir, creo que también es un plebiscito al gobierno Macri, que era toda una promesa, ¿no?, y una promesa que no se cumple, al revés. Fue una promesa incluso para Latinoamérica, porque en el año 2015, cuando gana, era el avance de la derecha, representó, ¿no? Y esta elección, o sea, viéndolo geopolíticamente, y esta elección PASO, que acabamos de pasar, las primarias en la Argentina, marca también cómo un pueblo le pone límite a ese avance de la derecha, que puede ser que ese límite también corra al Brasil, ¿o no?
Sí, sí, ¿Que contagie a Brasil? Creo que este es el tema. Incluso acá, digo, para los sectores progresistas, a nosotros nos vino como, es decir, un regalo, ¿no? Porque es que estamos en momentos muy difíciles acá, ¿no? Un enfrentamiento constante. La grieta en Brasil y la falta de inteligencia del presidente Bolsonaro, porque prácticamente es casi imposible que Mauricio Macri pueda remontar la derrota electoral. Por lo tanto, si gana Alberto Fernández, él va a tener que gobernar con su socio Alberto Fernández de la Argentina. Es imposible que Brasil rompa relaciones con la Argentina, porque los argentinos democráticamente elegimos otro presidente. Pero hay que ser chiquito, ¿no? Ahora, durante estos años yo te decía, Macri está vendiendo la patria, está vendiendo la Argentina, está entregando todo. Esto mismo hace Bolsonaro en Brasil, es el mismo modelo, el mismo patrón en Brasil. De esto hablamos con esta cientista política del Brasil. En el plan económico es el que está aplicando el ideario neoliberal así, ¿no? Así de ortodoxo. Con todo. Entonces, es decir, ¿no? Creo que podría decir que hay un desgaste muy grande porque estamos desde el golpe yendo a la calle. Entonces, es que la gente y todo lo que hacemos y no pasa nada, eso cansa un poco, pero es decir, entonces por eso veo que lo que está pasando en este momento en Argentina puede ser importante para que nosotros veamos ahí que hay una luz al final, ¿no? del túnel, ¿no? Es eso. ¿Usted supo afirmar que en Brasil Bolsonaro está vendiendo o alquilando todo? Todo. ¿Qué quiere decir con vender y alquilar todo, por ejemplo? Y el tema es que, claro, una de las cuestiones importantísimas del ideario neoliberal es la privatización. Sí. Entonces, por ejemplo, ya no me acuerdo bien, pero creo que fueron 7 aeropuertos, ¿no? Que son cuestiones estratégicas, sí, que fueron privatizadas. Eso ya, luego Paulo Guedes, que es su ministro de Economía, luego que llegó, fue una de las primeras cosas que hizo. Curiosamente, incluso, algo parecido pasó acá. Sí. No eran deficitarios, no era. Porque antes las privatizaciones en otros gobiernos, como por ejemplo Fernando Henrique, era, sí, eso es deficitario, entonces, ¿no? El Estado no tiene que cuidarlo. No, ahora son estos. Petrobras, incluso la semana pasada, entonces partes de Petrobras ya están en ¿Son manos. Capitales extranjeros los que se están quedando con...? Sí, pero es que todavía la empresa como todo no pudo hacerlo, pero Paulo Guedes declaró la semana pasada, eso es una cuestión de tiempo. Claro. Estoy casi convenciendo a Bolsonaro que hay que privatizar Petrobras. Petrobras está entre las 5, con todos los problemas, ¿no? Entre las 5 empresas más grandes del mundo de petróleo. Entonces, es decir, es que no es deficitaria, no, es que hay que dar para cumplir los acuerdos que les llevaron a este gobierno. Este es el tema, ¿no? Esos acuerdos que tú dices, estamos hablando de acuerdos con sectores de corporaciones, de sectores financieros, de poder financiero mundial, internacional, de Estados Unidos, de Inglaterra, etcétera,
que vienen por nuestros recursos en Latinoamérica, ¿no? O sea, nosotros tenemos entre Brasil, Argentina, Paraguay y el sur de América, tenemos prácticamente todo lo que necesita ese mundo nuevo que está por venir y que el imperio gira y se ha posicionado acá. Y el triunfo de Macri primero le dio un gran impulso, porque dice, llegamos, tomamos el sur de América en forma democrática, no necesitaban... como en Siria o Líbano o Afganistán, ir con fuerzas militares, sino vinieron a través de un plan que yo denominé cóndor mediático y judicial, que el judicial quedó efectivamente comprobado en Brasil, ¿no? Con la prisión de Lula. Ahora, acá en la Argentina hubo cierta resistencia y bueno, el domingo pasado vimos la resistencia del pueblo en las urnas. En Brasil, todo esto que vos me estás diciendo, se está privatizando los aeropuertos, se está vendiendo una de las compañías petroleras más grandes del planeta, ¿no se ve como que se está vendiendo la patria? Es increíble, ¿no? Porque, claro, es decir, nadie habla más de defensa de la patria como ellos. Claro, ellos son los dueños del patriotismo, pero están entregando la patria. En el discurso, claro, pero nadie es más vende patria que ellos, ¿no? Creo que para la gente común, corriente, no tenemos competencia para arreglarlo. ¿Para arreglar qué? Mucha gente para arreglar estas empresas. Ajá. Entonces, ellos van por ahí un poco, ¿no? Porque claro, con toda la difusión mediática, que Petrobras no sé qué, que Petrobras, ¿no? Es decir, entonces la gente, bueno, no se da cuenta de lo estratégico que es. Eso es ocultado por la prensa, que es una cuestión criminal, criminal. Porque, por ejemplo, para que tengas una idea, lo que en 2004 o 2005, no me acuerdo muy bien, que se ha descubierto acá una cosa que se llama el presal, que es una camada de petróleo, pero que incluso es difícil de calcular la cantidad de riquezas, pero es inmensa, inmensa, que está ahí en una de las camadas bajo las que ya se hace la captación, ¿no?, de petróleo. Pues en el gobierno Lula se había votado que el dinero de presal iba para la educación. Es decir, nosotros que hablamos de educación es la clave para el desarrollo, la investigación, la enseñanza desde la básica hasta la investigación universitaria, hay que ponerlo. Eso lo quitaron. Y la gente no está todavía se dando cuenta de lo que pierde. Claro, claro. Ahora, ahí hay una falla, bueno, ni hablemos los medios de comunicación, que seguramente son parte de ese juego de las corporaciones que ayudan a tapar lo verdadero. Y por otro lado, las clases dirigentes, los dirigentes, no tienen un trabajo en sus bases sociales como para esclarecer al pueblo, ¿no? Sí, creo que la desconexión. ¿No? Y no es de ahora, ¿no? Una desconexión desde hace mucho, facilita mucho que estas cuestiones, cuando no son contestadas, quedan ahí. Claro. Semejanza, ¿no?, entre Macri y Bolsonaro. Los dos entregando soberanía, entregando patria, los dos iguales. Otra semejanza es, y algo que le preguntamos a esta politicóloga brasilera, ¿cómo explica ella que un pobre vote a un rico, que un pobre vote a un Bolsonaro o vote a un Mauricio Macri? De esta forma respondía ella. Un pobre de Brasil, un pobre de Argentina,
¿cómo se explica que ese pobre vote a un Bolsonaro o a un Macri? Eso. Yo creo que, es decir, incluso qué parte es de esta gente, porque no nos da para decirlo como un bloque homogéneo. Claro, sí, no la Acá, por generalidad. ejemplo, nosotros vemos que aquellos que llamamos bolsonaros, ¿no? Es lo que quiero para mi vida, no llega a 30%, ¿no? Es decir, el país está como que dividido en tres partes. 30% que de alguna forma lo apoyan, pero de estos 30% ni todos son los suyos. 30% en contra. Y los 30%, parte de estos que le votaron, algunos ya arrepentidos, muchos, y que votaron porque querían cambio. La alternancia de poder y no quitar el PT con toda esta campaña mediática, judiciaria, que esto, lo que tú decís que pasa ahí, pasó en todas las partes, ¿no? Entonces, muchos de ellos ven, por un lado, creo que incluso beneficiarios de los programas sociales del PT, que al no politizarnos, efectivamente, diciendo quién es que hace política pública de combate a la desigualdad. Al no dejar esto claro, ¿cómo es que la gente se lo toma? Cree que cae del cielo esas políticas públicas. Yo he progredido, y es una cosa bien del discurso neoliberal, por mis méritos. Claro, la meritocracia. Yo me he jugado, he luchado. Yo me lo gané porque yo he trabajado, y es cierto, ha trabajado, pero si hay políticas públicas... Sin política de apoyo puede tener todos los méritos. Exacto. No va a pasar, no hay... Va para atrás. Eso. Entonces yo creo que faltó politizar esta gente, incluso para decir que defender una política pública, defender una política social en nuestros países es combater la desigualdad histórica que nos ha formado y que a las élites, ¿no? El sector financiero, ¿no? Empresarios, a ellos interesa que esta gente apoye un Bolsonaro. Lógico. Que es el que va a facilitar, como está facilitando, ¿no? Que estos sigan ganando lo que siempre ganan. Como te decía al inicio del programa, tanto Macri como Bolsonaro pudieron hacer lo que hicieron, lo que están haciendo, gracias a que parte de la prensa, de la gran prensa, son cómplices de todo esto, generando la desinformación, de que vos ni te enteres que se está vendiendo la patria, de que vos ni te enteres que se está entregando nuestra soberanía. Ellos han sido cómplices. Ahora, la pregunta es, frente a la manipulación mediática, ¿qué se puede hacer si no tenés el control de los medios? ¿Qué le podría aconsejar a los políticos que están en oposición a estos regímenes neoliberal? Le preguntamos a esta profesora de la universidad de allí de Brasil, politicóloga muy reconocida, le preguntamos esto concretamente: ¿qué y cómo se puede vencer al poder mediático? Esto respondió. Mari, el domingo pasado en la Argentina pasó un fenómeno más allá del electoral, pero tiene que ver con lo electoral, que fue derrotado la Big Data, fue derrotado toda la información que se podía sacar de Internet, de Facebook, de las redes, yo le llamo antisociales. Toda la tecnología puesta al servicio de la manipulación social fue derrotado por el pueblo. O sea, el pueblo superó todo lo que
todo ese aparato que se había puesto en marcha para que garantizara el triunfo de Mauricio Macri. Es un fenómeno, porque estamos en una nueva era donde se plantea las ciberguerras, los ciberataques, se manipula socialmente con noticias falsas a través de las redes sociales. Eso pasa prácticamente en todo el planeta y en nuestros países en los últimos tiempos han acompañado todos estos procesos de derechización de la sociedad. Vos que estudiás y que te has dedicado a estudiar estos fenómenos nuevos, ¿no? De la que nos trae la tecnología, si tendrías que dar un consejo, ¿cuál sería el consejo para los políticos? Y para los políticos es apostar en la desinformación, porque es esto, ¿no? Puede tener vida corta. ¿En qué sentido? En el sentido que cuanto menos hablamos, ¿no? Con base en hechos. En la realidad. En la realidad, ¿no? Es que un momento eso aparece, ¿no? Es decir, aunque pueda llegar a crear muchos problemas como les han creado ahí, nos han creado acá y en otras partes, eso en un momento la gente puede empezar ¿y cómo es eso? Y he hablado con mucha gente y les digo, es que ¿cuál es el hecho que tiene como base para esta análisis? Y cuando hablas eso, porque la gente es mi opinión, yo digo, opinión está bien, todos podemos tener y distintas, no pasa nada, pero las opiniones no pueden estar desconectadas de hechos. Yo no puedo decir que tu pelo es rubio. Puedo decir que es bonito, que es feo, que es largo, que es corto, que me cae bien, todo eso, pero hay un hecho inicial, ¿no? Y cuanto más las opiniones, ¿no?, se desconectan, ¿no?, de esta base, ¿no?, del hecho de la realidad, es que vamos creando un mundo paralelo. Yo por muchos meses en campaña he acompañado WhatsApp del grupo de apoyadores de Bolsonaro, incluso en el principio de su mandato también. Y lo que veía ahí, yo veía lo que pasaba en el mundo, ¿no?, la calle, en la realidad, el día a día, se debatía ahí. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos con un paro inmenso. Tenemos 12, casi 13 millones de personas sin trabajo, además de todo el trabajo informal, el trabajo precario. Y pasamos enero, febrero y marzo discutiendo la dictadura de Venezuela. Claro. Entonces yo miraba y decía a algunos, y les parece que, bueno, está bien, Venezuela, un país vecino, importante y tal, pero les parece que podemos pasar tanto tiempo discutiendo Venezuela y no nuestra realidad brasilera. Entonces, claro, la estrategia, ¿no?, de crear esta cortina de humo con temas y muchos temas basados en valores conservadores, ¿no? Oculta esto que es el sufrimiento de un pueblo que es muy trabajador, que es muy honesto y que está pasando por esta situación, ¿no? Entonces, por eso digo, estamos hablando, es decir, cuando las personas, estás hablando de verdad, de mentira, no, estoy hablando de realidad, de hechos, ¿no? En la Argentina decíamos, heladera mata relato. Sí. Entonces, vos podés hablar de Venezuela, podés hablar de lo que quiera, podés hablar de lo que quiera, pero la que no miente, el televisor, el canal de noticias te miente, los diarios te mienten, la radio te miente, la heladera no.
La heladera de tu casa abrí y está vacía. Esa es la realidad. Son niños con hambre, ¿no? Claro, los niños con hambre, sí. Niños con hambre y tal, sin dinero para ir a buscar trabajo, para tomarse un autobús. Es decir, estos son hechos. Entonces me parece que esta es la gran cuestión. ¿Cómo ¿no? hacer para frenar esa desconexión que han logrado a través de los medios de comunicación, porque son los medios los que desconectan al pueblo de su propia realidad? Y yo creo que lo único es el diálogo, ¿no? Y contestar con los hechos. Con los hechos. Uh-huh. Eso es la gran cuestión, es decir, no entrar en ese debate. Yo diría a mucha gente diciendo, tenemos que defender Venezuela, no, decía, sí, está bien, ¿no? Hay cuestiones importantes, tenemos que debatir, pero es decir, ¿cuál es el tamaño que esto puede ocupar en nuestra, ¿no? En pensar nuestras cuestiones? Así es. Además de la solidaridad al pueblo venezolano, todo lo que quiera, ¿no? No estoy de acuerdo con una cantidad de cosas, pero es que yo veía increíble de pasar días y días y días que era la única noticia que venía en WhatsApp. Guaidó a eso, nuestro presidente de Venezuela y yo decía, quiero saber qué pasa. Entonces, es decir, cuanto más alimentamos esta red, ¿no?, de desinformación, ¿no?, más nos complicamos. Claro. Tenemos que deslocar, ¿no?, para los temas, las cuestiones, ¿no?, que influye directamente, interesa directamente en la vida diaria del pueblo. Sí, claro. Es esto, ¿no? ¿Están preparados después de octubre, Brasil, para recibir masivamente columnas de argentinos que iremos a vivir a Brasil? Alberto Fernández, candidato a la presidencia de Argentina, ha respondido al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien aseguró que si el aspirante del kirchnerismo gana las elecciones del 27 de octubre, habría un éxodo masivo de argentinos a Brasil, similar al de los venezolanos. En una entrevista televisiva, Fernández ha tildado al mandatario brasileño de racista y de violento. Alberto Fernández, que tiene como fórmula de vicepresidenta a la candidata, a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, ha ganado las elecciones primarias del domingo pasado. Lo que está ahí. Pero bienvenidos siempre, ¿no? Vamos a ir de vacaciones. Vamos a ir de vacaciones, o en ¿cómo puedo decir? Intercambios de cultura, de educación, así como ya fuimos ahí y vamos siempre. Eso siempre, no van a necesitar. Tienen un país a reconstruir, tienen una economía a ponerse bien, reconectar relaciones. Muchas relaciones personales se han roto en este proceso y creo que el pueblo unido puede, ¿no?, emprender en esta tarea de poner otra vez, ¿no?, Argentina ahí en la senda ahí de gobiernos democráticos, populares, con política social, política pública de calidad, que es lo que el pueblo argentino merece. Muchas gracias por este contacto, Rosmarie Segurado. Muchas gracias, muito obrigado. Y esperemos estar próximamente nuevamente en contacto, hablando de que la realidad brasileña también empieza a cambiar. Muchas gracias, yo también espero suerte y ahí que empiecen a hacer esta transición. Muchas gracias.